Agradecer en primer lugar a la Asociación Alma, a Gregorio, a José Antonio Burriel, a quien no tenía el gusto de conocer, a los asistentes, a todos. Veo muchas caras conocidas, veo a la vicedecana del Colegio de Abogados de Cáceres, una magnífica profesional y muy comprometida también con temas de violencia, a la delegación del Gobierno representada por Mila, a la Casa de la Mujer de Badajoz representada por Marilé. Veo muchos, incluso algunos compañeros míos, cosa que me satisface, y a algunos otros que he tenido oportunidad de conocer en otros foros. Yo a todos vosotras y vosotros os doy las gracias por estar aquí. El motivo por el que venimos y por el que yo le dije sí a Gregorio y sí en cuanto tuve conocimiento de esta jornada es porque nosotros, primero como abogada de a pie, como especializada, como adscrita al turno especial de violencia de género, como decana del Colegio de Abogados de Badajoz, como presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española y por ello, por delegación de mi presidente, miembro del observatorio, como bien ha dicho Ángeles, pues por todo ello considero que allí donde nosotros seamos llamados tenemos que ir ya. O sea, en la medida en que podamos tenemos que hacer un hueco. Todos tenemos una agenda apretadísima, pero a esto no se le puede decir que no. Al contrario, cuanto más hagamos, mejor. Yo no participo de esa idea pesimista de que no se puede erradicar la violencia. Comparto con Ángeles la misma situación, la misma posición. Cuando tú quieres conseguir algo, tienes que tener una actitud positiva. Nos lo cuentan siempre los psicólogos y las psicólogas. Si tú vas poniéndote un parapeto o una pared delante, difícil va a ser que lo consigas. Nosotros trabajamos siempre con la intención de conseguir, los abogados y las abogadas, el mejor servicio para las víctimas de violencia de género. Lo hacemos con el corazón, con todo nuestro conocimiento. Intentamos, además, que llegue a toda la formación que nosotros damos, no solo desde mi colegio, sino también desde el Consejo General de la Abogacía, para todos los abogados del Estado, intentando crear en nuestros compañeros y nuestras compañeras que van a asistir a las víctimas esa sensibilidad necesaria que debemos tener todos aquellos que tratamos a las víctimas de violencia de género. No se puede olvidar que junto a esos conocimientos técnicos tan absolutamente necesarios para conseguir defender mejor sus intereses y sus derechos, siempre tiene que estar unido de la mano de la sensibilización. Lo vemos en policía, fiscales, en jueces, en todos aquellos forenses, todos aquellos que tienen una relación directa. Todos vosotros, cuando asistimos a la víctima, cuando la atendemos en algún momento, tenemos que ser muy conscientes de esa... pues eso que hemos visto en el vídeo que nos ha servido de presentación de esta jornada, en donde se ve esa sensación de angustia y de confusión en la que vive muchas veces la víctima. Yo le decía a José Antonio que me decía, decana, ¿te ha gustado el vídeo? Y le decía, me ha gustado, y transmite muy bien una situación real y angustiosa, pero no es esa la verdad de toda la violencia. Es decir, ni hay droga, ni hay alcohol, ni hay delincuencia. Siento. Pero es un hecho real, y como tantos otros nos hemos encontrado en donde a veces están cruzadas todas esas circunstancias. Pero si fuera eso y pudiéramos aislarlo solo a este apartado, sería mucho más fácil combatirla. Lamentablemente, lo que ocurre es que, empezando por los micromachismos y acabando por la violencia brutal, y os invito, si queréis, tenéis oportunidad, en laabogacía.es, en la web de la abogacía. Hace 2 días, que se ha movido mucho por las redes, en este caso he sido yo la que ha colgado un artículo en donde hablaba de después del 7N, qué pasaba después del 7N, y a medida que lo iba redactando me iba enterando y teniendo conocimiento de nuevos asesinatos, y de las medidas y de la posición y de que todos tenemos que estar juntos, unidos en una misma dirección. Bueno, pues excepto lo que os contaba, que os invito, si os parece, porque muchos compañeros de la Subcomisión de Violencia a la que pertenezco, somos 25 miembros, 25 vocales de toda España, abogados responsables en su mayoría de otros, por supuesto está mi compañera de Cáceres, en este caso en la persona de Amparo Echavarri, y nosotros intentamos, en la formación y en la sensibilización, intentamos avanzar en una mejor asistencia letrada. ¿Por qué? Con ese fin, nosotros publicamos hace un par de años la Guía de Buenas Prácticas. En ella lo que pretendemos era plasmar los criterios de actuación de una manera muy sucinta, muy breve, muy práctica, muy plástica, de qué tiene que hacer un letrado que se adscribe o que va a atender por primera vez a una víctima de violencia de género y no sabe. Tiene que saber primero que no está ante una víctima de otro tipo de delito, no está ante una víctima de un robo en donde no tiene ninguna conexión ni importancia, al contrario. En todo caso, o tiene miedo o
desde luego busca y no tiene conexión personal ni relación personal con el agresor o con el delincuente, es una víctima diferente y hay que tener eso muy presente. Entonces, desde el primer momento en que somos llamados para asistir a la víctima en sede policial o judicial hasta la ejecución de la sentencia, tenemos que ser muy conscientes de que estamos con un tipo de víctima especial, que necesita y requiere unos cuidados especiales y, desde luego, como bien decía Ángeles, la comprensión absoluta en sus vaivenes, en los vaivenes y en las contradicciones y las ambigüedades en las que se va a presentar. Nosotros somos juristas y somos juristas, no somos psicólogos, porque cada uno de todos nosotros, los asistentes sociales, todos tenemos un trabajo valiosísimo que hacer con las víctimas y cada uno de nosotros y cada una debe concretarse en el suyo, no debe traspasar esa frontera, pero sí que debe haber una interrelación entre todos para que sepamos entre todos poder ayudar al final a la víctima, que es lo que se pretende. Entonces, como juristas, nosotros le damos la mano desde que somos llamados en primera. Y lo primero que debemos hacer con esa persona, con esa mujer, cuando llegamos a sede policial o a sede judicial, donde somos llamados, es presentarnos porque hay muchos compañeros y muchas compañeras que, por el devenir normal de las cosas, damos por hecho que todo el mundo debe saber quiénes somos, y además que esa empatía que debe siempre priorizar la relación con la víctima se establece solo por decir: ¿ha venido su abogada? Oiga, no, que hay abogadas y abogados, como hay jueces, como hay fiscales, como hay de todo, que vaya tela. Pero afortunadamente, en la medida en que podemos, intentamos limar y cada mes conseguimos una mejor formación de todos nosotros. Entonces, primero hay que establecer esa empatía, esa relación de empatía con la víctima, porque solo entonces va a ser posible que ella nos confíe los datos que nosotros vamos a ir extrayendo, bien porque nos lo cuente, bien porque hagamos preguntas puntuales sin agobiarle, para ir detrayendo los hechos puntuales de ese episodio que le lleva allí. La posibilidad de que haya hechos anteriores, que haya venido un devenir muy sutil o brutal, como vosotros relatabais, como relataba Maru, de esta mujer a la que se refería antes, para situarnos nosotros y saber si estamos ante una violencia, un hecho puntual, una violencia habitual, en la situación en la que vive, las pruebas de las que nos vamos a poder valer, si tenemos que pedir una orden de protección, porque así nos lo diga la víctima. Nosotros, por supuesto, tenemos que informar, pero siempre tenemos que seguir las instrucciones de la víctima. La primera cuestión es el asesoramiento previo. Es fundamental ese asesoramiento previo. Peleamos muchísimo desde la abogacía institucional por la preceptividad de la asistencia letrada. Ni siquiera ahora, a pesar de que hemos dado mucho la lata, y Maru es testigo, porque yo a la pobre de la delegada del gobierno la machaco siempre con lo mismo, y le digo que en la medida en que ella pueda, que haga valer esta reivindicación de la abogacía, ese asesoramiento previo como preceptivo, de la misma manera que lo tiene el presunto agresor, el detenido, que tiene derecho a que esté su letrado delante y a que le asista, tener asistencia letrada. Entendemos que es fundamental que lo tuviera la víctima, incluso antes, para poder decirle: mire, esto con la denuncia se abre un proceso penal que luego ya usted no va a poder retirar a voluntad, que va a seguir, porque es un derecho público, que va a seguir siendo investigado y puede ser acusado por el fiscal. Le ponemos en un antecedente. Esto sirve para que ella primero sepa cuáles son los efectos y consecuencias del hecho que va a poder interponer, y luego para prepararla para estos hechos. ¿Qué va a significar esto? Que, llegado el momento, si ella considera oportuno presentar la denuncia, nosotros estaremos con ella diciéndole y cuidando en la medida de lo posible de que todos los datos que a nosotros nos ha parecido de interés por la entrevista previa que hemos tenido con ella consten en la denuncia, a fin de que luego en el juicio podamos hacerlo valer como una prueba, o para ver si nos interesa terminar como juicio rápido y conseguir una sentencia rápida contra el agresor, o si consideramos que es una situación de violencia habitual que no se puede resolver en un juicio rápido y tenemos que solicitar la transformación a diligencias previas y pedir un mayor número de pruebas a fin de conseguir una condena más ajustada a la realidad que vive esta mujer. Además, la prepararemos para decirle: tiene usted derecho a solicitar la orden de protección, en donde podremos pedir medidas penales y civiles, y dependiendo de la situación en la que ella se encuentre, si tiene hijos, si no los tiene, de la edad, si tienen a su lado personas con la capacidad modificada, que es como se llama ahora, judicialmente modificada, a los que antes se llamaba a la incapacidad,
Bueno, pues podemos intentar, eso sí, en cuestión de minutos y llamándonos a la puerta, porque cada 5 minutos, venga que tenemos prisa, venga que hay mucho que hacer, venga que el fiscal tiene que atender a otro sitio, venga que el juez tenemos 3 casos más. Así como los toreros, nosotros, los abogados y las abogadas, nos encontramos con una realidad, la nuestra, que es la de atender a la víctima y en un momento extraer su realidad, aquello que es vital y que más nos importa, a fin de protegerla. No se le puede imponer la protección y tenemos que ser, como bien ha dicho Ángeles, comprensivas con que hay veces que ellas no quieren ser protegidas. Lo único que quieren es quitarlo de en medio, quitar esa sensación de angustia en la que viven, intentar, si ellas pudieran transformar la realidad, como bien nos decía a la presentación del vídeo José Antonio Burriel. Lo que ocurre con el artículo 416.1, con el delito, con la dispensa del deber de declarar de la víctima de violencia, que es la posibilidad de acogerse a no declarar contra el presunto agresor. Es cierto que el grupo de expertos del observatorio, desde un informe de 2007 y el informe de la Fiscalía General del Estado en el 2008 y en el 2011, solicitan la eliminación de este privilegio, ¿no? Entienden, y es verdad, que no estaba pensado para las mujeres cuando se puso este artículo, se estableció el 416, y consideran, y es cierto que en numerosos casos, esas conductas de esos agresores quedan impunes cuando ellas se acogen al derecho que supone el deber de la dispensa de no declarar contra su agresor, ¿de acuerdo? Eso es cierto. Lo que pasa es que la abogacía no participa de esa, y también lo decía claro en el artículo, nosotros no participamos de esa necesidad o de la obligación de que así sin más se elimine el 416, se elimine ese derecho a la víctima a no declarar contra él. Porque aun cuando sabemos muy bien que eso puede suponer, como bien ha comentado Ángeles, que sea la única prueba con la que contemos, porque al ser en la intimidad de una casa solo tenemos la versión que nos da ella y la versión que nos da él. Si ella no nos da la suya, va a ser difícil conseguir la condena, va a depender de los testigos de referencia, como muy bien dice la policía, o de los informes médicos si lo hubiere. Pero en muchas ocasiones nos quedamos sin prueba, el fiscal se queda sin prueba, nosotros no podemos personarnos como acusación particular y deviene en una sentencia absolutoria o incluso antes, en un archivo de las actuaciones. Somos muy conscientes los abogados y las abogadas de que eso ocurre, pero somos mucho más conscientes de que cuando nuestra cliente, que es la víctima, nos dice que no quiere declarar contra él, nosotros tenemos la obligación de respetar lo que nos dice, y lo tenemos que hacer porque sabemos que si nosotros, entre comillas, la convencemos de lo contrario, lo que va a pasar en sala, en el juicio, es que la vamos a poner en una encrucijada terrible, en donde yo considero que eso es otra forma de maltratarla, y eso no me lo quita nadie, en donde la dejamos entre el delito de la desobediencia, si dice no voy a declarar, señor juez, o el de falso testimonio, si dice todo aquello que le declaré no era cierto. Mientras aquí no encontremos un anclaje que nos haga salvar a la víctima de esa situación, nosotros, la abogacía, vamos a decir que no se elimine el 416 y que a pesar de todo y de lo grave que es que ese derecho de como consecuencia una sentencia o que no se castigue al agresor, nosotros tenemos que preservar los intereses de la víctima incluso ahí. Se nos ocurre que en Francia, en otros países de nuestro entorno, obligan, pero en Francia parece una perogrullada, pero a lo mejor es una salida en donde lo que se hace con la mujer víctima de violencia de género, que como sabéis es una testigo de cargo, una testigo cualificada, lo que se le hace es eximirle de la obligación de prestar juramento. Si yo no te obligo a que prestes juramento, ya tú podrás decir lo que quieras, podrás declarar, porque la diferencia, y es una cuestión que nosotros nos encontramos muchas veces cuando estamos en asuntos de violencia de género, se nos dice por parte del compañero o la compañera que lleva la defensa del presunto agresor. Pues señoría, se dan dos versiones contradictorias. Por una parte, él dice la versión del presunto agresor, que dice que él no ha cometido ningún hecho, y por otra parte la de la víctima, que dice que ha sido él. Y así que, señoría, usted tiene que valorar, y en penal, el principio de presunción de inocencia y tal. No es cierto. La valoración de la prueba nunca puede ser idéntica a la declaración del inculpado que la de la víctima, por una sencilla razón. El inculpado está amparado por la ley de enjuiciamiento criminal para mentir, para no decir la verdad, para no contestar a todas las preguntas que se le haga o a las que considere. Tiene un abanico que se le niega a la víctima, donde la víctima, como es una testigo, tiene la obligación de contestar a todas las preguntas que se le formulen y tiene la obligación de contestar verdad
bajo el apercibimiento de falso testimonio. Así que figuraos si no puede ser nunca igual. Lo que ocurre, y enlazo una cosa con otra, pero espero saber explicarme, es que para que esta declaración de la víctima, si decide declarar, que además hay sentencias que dicen que ha de ser advertida de esta dispensa en cada una de las fases del procedimiento, instrucción, plenario, porque si no, no se puede arrastrar y no se puede unir a las actuaciones sumariales si no se le ha advertido cuando va a presentar declaración en policía, ¿verdad? Si no se le advierte de que existe esa posibilidad, de que ella tiene esa posibilidad, no se puede contar después con esa prueba. Eso es más problemático. Si queréis lo dejamos para otra entrevista, porque si no me enrollo. Lo que quería decir era, bueno, que la prueba, a veces esa no puede ser la única prueba, aunque la tengamos, pero nos puede servir. Ahora me lío porque ha habido 3 sentencias, ha habido un acuerdo de pleno, no jurisdiccional, en donde nos tienen loco con el 416 ahora. Pero bueno, así a brote pronto lo único que os puedo decir es que la prueba, a pesar de que sí, los requisitos que exige la jurisprudencia, y con esto me callo, que era que no haya ninguna intencionalidad en la denuncia, que no sea intencionada, que no haya, se llama, os digo cómo se llama. Sí, es los 3 requisitos que exige, en concreto, figuraos qué nombrecito le ha dado la jurisprudencia, verá. Os lo voy a decir, bueno, seguro que muchos de vosotros, por supuesto. Sí, esa es la última, la persistencia en la incriminación. Pero bueno, hay un montón de reformas que esas sí que no las vamos a tocar. Bueno, son 3 los requisitos. 1, que no haya intereses espurios a la hora de considerar, como se dice, ¿es denuncia falsa? Yo decía en el artículo de hace 2 días que hay gente que sin pestañear siquiera afirma con rotundidad y con solvencia absoluta que ella conoce casos en donde son denuncias falsas, porque es que yo les digo, ¿pero cómo? Bueno. En fin, la ausencia de incredibilidad subjetiva, que es eso, que exista algún grado de madurez insuficiente y se considere, tiene que ser valorado por el juez, ¿vale? Si no existe eso, la verosimilitud, que es lo que cuenta apoyado por otros hechos externos, y la persistencia en la incriminación, que como muy bien me recordaba Maru, que es mantenida en el tiempo y que no aparezca como un disco rayado. Bueno, eso también sobre esto hay mucho que hablar, porque claro, pedir esta concreción a una señora en la situación en la que se encuentra. El otro día a mi madre, la pobre mía, le dieron el abrazo ese, le quitaron el collar y le digo, mamá, vamos a denunciar. Y me dice, es que no sé si era rubia, no sé si era morena, no sé si era alta, no sé si era baja, porque estaba con el shock. Imagínate a una mujer que viene de una situación, de un episodio tan tremendo, que le dije, mamá, mira, no denunciamos porque se van a creer que no lo hemos inventado. Pobrecita mía. Bueno, lo que quiero decir con esto es que es muy difícil pedir concreción y no ambigüedades y no contradicciones. Pero aún así es uno de los criterios que se exige por parte de la jurisprudencia para considerar que el testimonio de la víctima es absolutamente válido y enerva el principio de presunción de inocencia y se puede conseguir una sentencia condenatoria. Si queréis que os diga que ha habido 10 reformas procesales en los últimos meses con violencia de género, las ha habido, las he contado y las he estudiado, las hay. Es una barbaridad, pero es cierto. Si son todas ellas, sirven para mejorar y la lucha contra la violencia de género y que se conciencie toda la sociedad, que aquí no hay ni unos y nosotras y ellos, sino que somos todos, yo creo que servirá de mucho. Lo que sí os digo es que nosotros seguiremos desde la abogacía peleando como abogados de a pie y como abogadas haciendo todo lo que esté en nuestra mano, intentando mejorar más y siempre con la presencia absolutamente clara de que lo que a nosotros nos importa es el interés de la protección y de los derechos de la víctima. Muchas gracias por escucharme.